Bien, estamos ya de regreso recordándoles nuestra transmisión en vivo, 106.9 en Santo Domingo en FM, 102.7 en el resto del país, en vivo en Facebook, Revista 110 y Síntesis en transmisión conjunta en esta ocasión con Canal 8 de Altiz y 39 de UHF en Coral. Buenos días, doctor Racín, ¿cómo está? Bien, señores, muy buenos días. Hoy tenemos martes con el ingeniero Cuello, dentro de un rato lo tendremos, pero antes vamos a ver algunas informaciones que nos trae la prensa del día de hoy, porque hoy la Iglesia Católica Romana conmemora una festividad que ojalá se haga extensiva y se repita 2000 años después. Un día como hoy, en forma de lenguas de fuego, bajaron sobre la cabeza de los apóstoles el día de Pentecostés, que le dio conocimiento a esos señores que eran hombres elementales, hombres toscos, hombres trabajadores, pescadores, agricultores y hombres del pueblo. Y en ese momento se convirtieron en personas que manejaban varias lenguas, conocieron las Sagradas Escrituras y se pusieron al día del resto de los sacerdotes que dirigían el pueblo, tanto político como en la forma religiosa que los judíos se gobernaban. Es decir, nosotros rogamos hoy porque una lengua de fuego se pose sobre los políticos dominicanos, infundiéndole sabiduría, infundiéndole caridad, es decir, que entiendan a los otros, y infundiéndoles desinterés y amor por el país, y que quite esas sentimientos que nos está corroyendo hasta el final. Estoy preocupado porque veo demasiado tirria en lo más profundo de muchos corazones, que parece que cada día que se acerca más el 5 de julio, y hoy que estamos apenas a 48 días, creo, ¿verdad, Carlos? Sí, cuarenta y sí. ocho el- días de la, unas elecciones, Estamos pues a 47 días, doctor, a es lo que falta. 47 hay una desesperación que es preocupante. Yo entiendo que debe haber un sector que debe cesar en esa forma de lucha, aunque lo entendemos. Cuando hay una gente que no está seguro de lo que viene, entonces la incertidumbre se ha cambiado, ya no es solamente incertidumbre, sino otros sentimientos que no son los mejores. De modo que ojalá esa lengua de fuego se pose sobre el cerebro de algunos dominicanos, por suerte que no somos todos, y entiendan que con mentiras, con artimañas y con truquitos van a tratar de cambiar resultados que solamente se producen el día 5, cuando cada dominicano haga caso omiso de todo lo que oye y deposite un voto por lo que le convenga. Recuérdese, lo que le convenga. No hay ningún otro elemento que va a decidir las elecciones. ¿Por qué voy a votar? Voy a votar por mi bienestar, por mi familia, por mi país. Eso es lo que hay. Doctor, es que hay gente que pone las elecciones como una venganza, como que no es un asunto que está decidiendo lo que va a ser el país para usted, el futuro de sus hijos ni nada, sino que en la pasión del momento lo que agarran es que tratan de llevar hasta el último momento ese sentimiento de, vamos, desquítesela, haga Sí, esto. y te voy a decir algo, yo entiendo a todo el mundo. Hay momentos en que tú puedes tener ese sentimiento, pero hay un momento que tú tienes que deponer ese sentimiento. Bueno, ya está bueno, y como dice Federico Enríquez en alguno de sus escritos, aquí hay gente que pelea hasta que queden los rabitos solamente, y no se puede pelear hasta que queden los rabitos, porque tan pronto desaparece la cabeza, ya es imposible consumir el cuerpo y los rabitos. De Ujú. manera que aquí hay gente que quiere pelear hasta consumir los rabitos, y eso no se puede. Pero No, vamos y lo pues a ver mismo que qué. le decimos también, doctor,
Analice cuál es el resultado de las decisiones que en cualquier aspecto de la vida se toman en medio de un pique. Yo, yo a veces tengo relaciones de comunicación con algunos obispos dominicanos y lo digo porque decía una madre de un compañero que tenía vocación de sacerdote, fue al colegio a pelear porque su hijo quería ser cura y la mujer le dijo al profesor, mire, ¿cómo es posible que usted le haya metido en la cabeza a mi hijo ser cura? Porque si hubiera sido obispo, si usted quiere, métale en la cabeza que quiera ser obispo. Y ese es un proceso que es muy difícil. De manera que hoy yo creo que Pentecostés podría ser un magnífico mensaje de la parte religiosa, de los que aceptan ese pasaje bíblico como válido. Y si no como válido, sería una buena exhortación que en la cabeza de todos los dominicanos y de sus dirigentes se pose un milagro de que entiendan que en la vida es un toma y daca. Todo es un toma y daca. Bien, ¿qué tenemos hoy, Carlos? Hay Tenemos algunas informaciones de interés que mostrarles a ustedes lo que es lo principal en los diarios nacionales. Doctor, podemos hablarles a usted de que las repercusiones de las decisiones del presidente Danilo Medina respecto a la integración de algunos sectores a la economía. En Diario Libre, en portada, nos dice que vuelven mañana más de 600,000 trabajadores a sus tareas habituales. La cuarta parte de la población ocupada en el sector formal de la economía. Las empresas laborarán con personal reducido de acuerdo a su nómina. Como decíamos hay también, una, ujú, hay una información que proviene de 3 personas que nos hacen un informe diario. Desde Barcelona, Felipe Alburquerque acostumbra a enviarnos las primeras páginas de los diarios españoles. ujú, Juan Acosta nos hace un resumen de la prensa nacional en lo que ok, nosotros decimos el informe Acosta. Pero ok, Manuel entiende que mientras más información de lo que ocurre nos sí, manda. Pero hay una información, do- Carlos. Espérate, Carlos, espérate. Hay una información que me encuentro raro que esté en los tres informes. Y es que Suecia dice que le fue muy bien en el plan impuesto. Ellos abrieron, nunca cerraron, a pesar de la cantidad de muertos que fue un récord. Y yo no estoy entendiendo ese informe. ¿Tú lo entiendes? no, de verdad, porque se supone que la medida del éxito es la menor cantidad de muertes. No sé Yo por qué. entiendo que el éxito es eso, pero Ujú. vamos El a... Banco Central dice tener mucha divisa. Estamos con el informe Acosta, doctor. Dice que tiene muchas divisas, pero ya un dólar está vendiéndose al 57,25. Extrañeza ha generado en el mercado cambiario de divisas el comportamiento que registra el nivel de cotización del dólar debido a que en el actual estado de emergencia dispuesto por el gobierno, las importaciones se han reducido al mínimo y las exportaciones en cierta forma se mantienen, aunque en menores volúmenes. El Banco Central confiesa que continúa participando de manera proactiva e ininterrumpida en el mercado cambiario ante un incremento en la demanda de divisas con carácter precautorio generado por la incertidumbre asociada al impacto de la propagación del COVID-19 a nivel global. Bien, quisiera eh, pasarle al departamento técnico 2 llamadas que tengo aquí y que gracias a Dios no tengo que ver nada con técnico. Y es que tenemos en algunas zonas un audio que revisen su televisor y que revisen su sistema de cable, porque entienden que si no se oye bien es en el canal. A veces es en su televisor y a veces es en su sistema de cable. Entonces revisen primero esas cosas antes de ponernos aquí, porque hay mucha gente que está recibiendo su señal en una forma sin problema. Sigue, Carlos. Nosotros la recibimos limpia, Una pregunta, Carlos. estamos Cuando recibiendo limpia. dentro de la rama de la locución, hay alguna cosa que, mira, hay algunas cosas que nos enseñan desde pequeños, y algunas cosas nos enseñan en el
en las escuelas. Y yo pregunto, en la escuela de locución, cuando toca la materia de información noticioso a través de radio y televisión, es un maratón del que diga más cosas rápidas. Ese es el bueno. Doctor, a O veces... hay que buscar un timing en que el público vaya entendiendo las cosas. Yo no estoy muy A claro. Es la veces velocidad, ¿eh? más información en menos tiempo, a veces es el objetivo. También hay que tener pendiente, doctor, de que en algunos casos uno evita hacer los baches y quizás piensa en pasar muy rápido de un momento a otro. De una manera también de mantenerla, de transmitir emociones también puede ser. Y La cuando, forma y de cuando la lectura que se elija. puntuación, por ejemplo, que tú sigues en el fin de una noticia, arranca con la siguiente y el televidente no tiene tiempo de darse cuenta que eso se refería a la anterior. Cuando usted está oyendo una emisora y de un momento a otro ni oye ni música, ni publicidad, ni nada, ¿qué usted hace? ¿Espera que pongan algo o cambia para otra? Me voy, Ahí pero yo está no estoy viendo respondido. una pausa refrescante. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una respiración. Vamos, ya José llegó. Vamos a Ya hablar con voy, usted. ya voy. Ujú. Bien, bien, vamos mientras tanto a decirles a ustedes que tenemos agradecimiento a los siguientes negocios, recordándoles que LIR Comercial les mantiene la cercanía con ustedes. Ya próximamente estarán abriendo sus puertas de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades y les esperan en el horario laboral establecido. LIR Comercial con sus mismas facilidades de crédito y también el muebles y electrodomésticos y equipos para negocios que usted quiera. General de Seguros atiende a sus asegurados 24 horas del día, 365 días del año, prestándoles todo el apoyo al momento de sufrir una eventualidad, dándoles servicio óptimo y oportuno. General de Seguros, tranquilamente seguro. 809-535-8888. Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera le llama a la ciudadanía y al sector empresarial para que consuman y respalden la producción de lácteos elaborados a partir de leche fresca de vacas dominicanas. Quisiéramos hacer una exhortación al pueblo vegano, las personas que viven en La Vega y sus alrededores. Quisiéramos invitarlo a que aprovechen el día de hoy y mañana y comiencen a explorar en esa vuelta que se dan a veces por el pueblo en tiempos de coronavirus, para que vean la nueva plaza de LIR Comercial, que aunque no haya inauguración oficial con bombos y platillos como ellos acostumbran a hacerlo, pero que vean dónde va a estar LIR próximamente. Posiblemente tan pronto haya una apertura parcial, también habrá en La Vega una apertura parcial. Llegó el ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Y yo creo que con José uno puede hacer algunas pausas refrescantes por la tranquilidad del análisis sin pasión de situaciones que uno a veces lo que le produce es mucha incertidumbre. José, bienvenido. Y quisiéramos ver cuando uno vive en constante presión económica, se acostumbra a tener ciertas experiencias en otras áreas de la vida. En este momento en que hay que hacer tantas cosas como comer, tener buena salud y prepararse, sin embargo, ni puede ir a la escuela, ni le es fácil ir a hacer una cola a un supermercado, y lo peor, que a veces los ingresos para la mayoría no resultan fáciles. Cuando en el medio de una crisis te dice, espérate, y hay una ñapa, y elecciones. Cuando te hablan de eso, tú dices, bueno, pero todo es posible, se puede hacer. Tu percepción, así como le decía yo a Feli, caramba, y meter un torneo de béisbol con toda esa parafrenaria, procede. Sí, 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 porque hay que jugar pelota. Sí, hay que jugar pelota, pero vale la pena hacer el intento. Y yo te pregunto, ¿vale la pena
a toda la situación actual, sumarles todos esos elementos adicionales? Si estamos tratando de sobrevivir. La situación actual tiene tres elementos determinantes. Uno es la economía desarticulada como consecuencia de la pandemia. Y otro elemento que es inminente, que son las elecciones. Esos son tres elementos que afectan a todo el mundo. La pelota es un problema de un poquito de gente. 4 directivas de equipo, un director de la liga. 6 equipos son, sí, 6 equipos, 6 directivas y los seguidores más fieles de esos equipos. Eso es la pelota. El grueso del país, si se entera de esas cosas, bueno, puede tener interés, puede asistir al estadio, pero no es pasivo, por más feroces que sean las discusiones en una esquina. Rearticular la economía, rearticular la educación, rearticular la salud fuera de la pandemia, que como si no existiera. Sí, que sigue ocurriendo, sí. Que sigue ocurriendo. Eso es el problema. Y además hacer las elecciones. Esos son los elementos colectivos generales que afectan a todos. Y la pelota es una tontería. Yo creo que es importante para los deportistas, es importante para los que trabajan en el mundo de la comunicación. Primero es solamente en este país, y que lo otro es mundial. Y lo otro es un segmento pequeño de la población. Absolutamente. Puede haber pelota. Si hay elecciones, puede haber pelota. El problema es elecciones en pandemia y con la economía desarticulada. Sí, José, pero mira, la pregunta viene, porque tú y yo tenemos una experiencia. Pelota, política y exámenes en la UAS. Tú te fijabas que no importa lo que pasara durante un año, siempre había exámenes. Y mango. ¿Eh? Y mangos. Y todas esas dos cosas nos faltaban, ¿verdad? Los mangos perdieron el paso con los exámenes. Que después que murió Trujillo, allá adelante, que la universidad se convulsionó. Ya los exámenes y los mangos no coinciden. No caen juntos, ¿verdad? No caen juntos. Y para nosotros cayeron juntos siempre. Pero hoy ese problema de las elecciones, pero vuelvo atrás. El problema de la universidad y de los estudios. En esa época tenía un ritmo, hoy tiene otro ritmo. Pero ese ritmo se ha perdido. Ese que tiene hoy se ha perdido. Porque si en la UAS se pierde tiempo, en las otras no se pierde tiempo. En las otras universidades no se pierde tiempo. Por eso se fueron a otra universidad. Por eso se desarrollaron muchas universidades, porque perder el tiempo no tiene sentido para un joven. Y sobre todo para un padre. El costo mayor de un padre en la vida universitaria de un hijo o de sus hijos es la universidad. Es el sostenimiento personal. Ese es el costo mayor, no la matrícula. Es un tajalán que está ahí leyendo y a veces holgazaneando. Sí, porque el chiquito es un beberón, pero el grande es un consumo alto y un consumo alto en todo. Sí. Además, una edad que coincide mucho con la holgazanería. Se pierde mucho tiempo como cosa natural en el joven, porque está asomándose a un mundo nuevo. Pero imagínate lo lejos que estamos de la realidad del país. La realidad del país es la pandemia, la economía y las elecciones inminentes. Esa es la realidad. Bien, y eso va a ocurrir así como hablamos. Va a haber elecciones, va a haber pandemia, no importa que se recrudezca la situación, porque veo que Chile ahora declara que se recrudece. Corea lo mismo. ¿Tú piensas que esas medidas pueden ser tomadas en forma abusiva por la población y no tomen las debidas medidas de saber que es una pequeña apertura para que pueda fluir un poco de dinero? Fíjate, es preocupante el momento en cualquier país
en que se decide una apertura. Una apertura de algo que no se cerró completo, porque se cerró clase media y clase alta. En la clase baja no se cierra porque no se puede cerrar. El que vende frutas para llevar el pan a su casa tiene que salir a vender frutas todos los días. Pero el que tiene solo una sola habitación, que hace muchos años ya la localizaba Héctor Echauce Cabral en el aposento campesino, cuando se alarmaba de la promiscuidad del aposento campesino, en un poema memorable. Hoy la promiscuidad es en la habitación de los barrios de las ciudades. De las ciudades. Primero fue de Santo Domingo y luego del país entero. Hay ranchos y barrios en todas las ciudades. Sí, pero eso que tú dijiste ahora mismo, ayer escuché que el alcalde de la ciudad de Nueva York está contratando algunos hoteles porque constataron que muchos inmigrantes, de los que hay inmigrantes dominicanos, durante la etapa que ellos llegan y se adaptan a conseguir trabajo y a formar familia, generalmente hay promiscuidad en pequeños apartamentos en que en una habitación hay un matrimonio con hijos y en la otra hay un pariente en la sala durmiendo con dos más. Entonces, esa promiscuidad ya dejó de ser en el campo o en los patios dominicanos, sino que hasta se ven en algunas grandes ciudades. Eso se trasladó junto con el dominicano. Es un hábito de vida del dominicano. Llegó el vecino, el compueblano. El dominicano es una de las virtudes del dominicano. Un dominicano Ser llega dominicano. a Nueva York y encuentra un espacio donde dormir. Un espacio tan pequeño, tan estrecho como el que tenía aquí. Y probablemente el que él dejó aquí se llenó inmediatamente. Con una pila de arena. Tú sacas un puñado de arena y ella se reorganiza inmediatamente. Y ahí mismo. Inmediatamente sigue siendo una pila de arena. Y ahí mismo, José, ahí mismo. El dominicano que se va, ¿qué por ciento tú estimas que se va por razones políticas? ¿Y por qué siempre la oposición tiene más seguidores fuera del país que aquí en el país? Es que generalmente el votante en el exterior vota por la oposición. ¿Por qué lo votaron a él? Cada vez que hay un cambio de gobierno, una parte importante de la vida política dominicana se traslada al extranjero. A la mayoría de los que se desplaza desde la nómina pública no le cuesta más que largarse del país. ¿Pero es un exiliado económico o político? Ambas penas a la vez. Son las dos cosas. O sea, otro tema que es muy... cuando llegamos a cierta edad, que leemos y nos advierten y siempre tenemos un amigo que te dicen, después de los 50 años, chequéate la próstata. Cuando comienzan las micciones a tener problemas, pues uno va al urólogo y el urólogo te dice, no, lo que pasa es que a cierta edad la próstata aumenta de tamaño. Pero tú crees que yo tengo algo. No, 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 es el aumento de tamaño. Te va feliz, te da una medicina que te mejora el flujo urinario y se acabó. Cuando te dice, yo creo por el tacto y por el PSA que tienes que hacerte una biopsia. Entonces ya ahí comienza la preocupación. Cuando viene la biopsia te da que tiene células cancerosas. Entonces hay un proceso que comienza en el ciudadano, hombre, y la mujer en el seno es lo mismo. Y comienzan a hacer, mira, yo creo que yo necesito una segunda opinión. Yo creo que yo necesito otra biopsia. Y comienzan a hacer otras cosas, producto de que no es con juego, es un cáncer. Entonces, ya cuando tú tienes confirmado el asunto, tú lo que buscas es una mano. Yo quiero saber si el que me está atendiendo está haciendo lo que tiene que hacer. Quimio, radio o cirugía. Una de las tres cosas. Pero yo quiero saber, porque después que me operen, entonces no voy a ser hombre, voy a tener impotencia, Entonces vienen 50,000 preguntas. El tema es caer en las manos correctas.
eso mismo, antes de caer en San Antonio y en el médico venezolano ese que hace milagros y en el Padre Pío de Peltrechina, de esos santos que se inventan. Ahora, la pregunta es, en política, tú tienes la percepción de que nosotros en cualquier tema, en cualquier escenario, nosotros no tenemos que preocuparnos porque el doctor Fernández, el señor Abinader y el señor Gonzalo Castillo tienen suficiente entorno, un entorno favorable para uno no preocuparse que si el 5 aparece a las 6 de la tarde un resultado que lo favorezca a cualquiera de los tres, nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿O tú entiendes que hay algún candidato que debe de preocupar? Mira, puede decirse que no son los mejores candidatos. No son los candidatos óptimos. Lo que debían ser. Sí, pero tal vez ya nosotros como votantes no somos votantes óptimos. Ya estamos fuera de la gente que vive el día a día de la sociedad. Pero esos son los candidatos. Que no jueguen con eso. Que no jueguen con esa situación. Esos son los candidatos. Uno de esos tres va a gobernar el país. O a desorganizarlo. Porque ha habido gente que desencuaderna la cosa. La mayoría de los niños el 5 de enero tiene rotos los juegos. Todo el mundo no tiene la virtud de conservar los juegos. Si es así, a las 6 se mete debajo de la cama y encuentra un juguete y a las 6 de la tarde ya tiene una rueda menos. Eso es así. Pero en términos generales, cualquiera de esos tres, mira, ganó fulano, no debe tener preocupación uno, o hay algún candidato que puede preocupar más que otro. Hay candidatos que preocupan más, eso lo dicen los votos. Y ese candidato que eso preocupa, lo van a decir los votos. Y el pueblo nunca se equivoca. Mira, hasta ahora no se ha encontrado otro método más diáfano para gobernar que elegir periódicamente a la gente. No se puede inventar. O sea, el entorno es importante de un mandatario. El entorno es importante. Pero por supuesto, el equipo de gobierno es importantísimo. Pero ¿y por qué yo vi líderes de partidos desaparecidos que ellos eran un buen líder y su entorno no funcionó? ¿Qué pasó? Y nunca pasaron, no avanzaron ni un paso. Ya ha pasado al revés. En el caso de Jorge Blanco, el entorno era muy fuerte. El entorno era muy bueno y él no servía para nada. Pero casi no se notó su incompetencia. Su incompetencia se demostró después. Pero su incompetencia en el gobierno no se notó porque el gabinete era bueno. Y el caso, por ejemplo, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, que sabía de sus limitaciones y hizo un gabinete estrella, de todos estrellas. No, Jorge Blanco le entregó un poder que no ganó a Madre Maestra. Quien gobernó fue Madre Maestra. Guzmán, dices tú. Digo, Guzmán. No, José, porque él tenía un ministro de Agricultura que él dirigía con él tenía un ex rector en educación, él tenía un empresario en industria que no eran ninguno de los tres de Madre y Maestra. Sí, el caso de Hacienda con Manuel José, pero yo creo que el presidente Guzmán se rodeó de lo mejor que pudo. Solamente Madre y Maestra era el palacio, la hija, el yerno y el consultor jurídico. ¿Solamente? Sí. Oye, qué poquito, ¿eh? Qué poquito. Un señor pasó a ser la estrella del país a partir de ahí. Factor decisivo de la vida nacional para siempre, hasta su muerte. Todavía lo mandan a buscar ese pobre hombre que ya debiera descansar. Un hombre que ha escrito memoria ya, que ya está recogiendo papeles y a cada rato lo llaman de árbitro como consecuencia de esa y que no hay ampalla. Pero ellos no fueron los que ganaron las elecciones. Quien ganó las elecciones fue el PRD.
Bueno, pusieron Los a ratitos no Sánchez, recibían a Peña Gómez en Palacio. pusieron a Sánchez Varey y a Cundo Gil y a Jacobo. ¿A dónde? Sí, en el gobierno. Jacobo lo pusieron en corte. Seguro, lo Sí. sacaron de Palacio. Cógete eso. Sí. Sí, haz lo que tú quieras ahí. Pero eso no era gobernar. Y eso hizo, y eso Eso mismo no era hizo. gobernar. Él gobernó los 41 días. Él hizo lo que sabía hacer. Los 41 días. Y el propio gobierno de Jorge Blanco no fue tan del PRD, ni mucho menos. José, no estamos haciendo campaña porque nosotros no estamos en eso. Pero tú puedes estar seguro que si José Cuello, no como presidente de la República, porque eso es algo que eso se hace y es muy complicado, pero si llega a un palacio, mira, tú vas a decidir, hoy es 16 de agosto, son las 10 de la mañana, regresa del Congreso, siéntate, allá viniste del Tedeum, porque se va al Tedeum, esto hay que hacerlo. Y te llega, ven acá, los nombramientos, ok, los nombramientos, pero ya se hicieron. Pregunta, el primer problema que hay es energía o moneda, Ambas penas a la vez. pero son los dos principales problemas. Sí, claro. ¿Eh? Claro que sí. Dime Digo, cuál. la energía es un tema pendiente de la vida dominicana. Pensamos que ya por el resto de nuestra vida. Sigue habiendo apagones, sigue habiendo interrupciones. Y cuando tú ves. Ahora porque la planta es muy grande. Y cuando tú ves que tuviste que poner un ministro de Agricultura, un ministro de Salud, un ministro de la Fuerza Armada que eran políticos y poner ahí lo que. Y te diga, bueno, esto se embromó, yo no tengo solución. Llámame al procurador, méteme preso a todo el que estaba aquí antes. Esa es una forma de gobernar. Es un Dar método. incapacidad. Bueno, eso lo hizo Balaguer Con Jorge Blanco. y aplastó a Jorge Blanco para siempre. Mucha gente se dejó arrastrar por esa tontería y Balaguer se afirmó. Porque cuando Balaguer humilló a Jorge Blanco, había muchas personas que creían que esa era la causa de la patria. Y humillar al que estaba. Humillar al que salió. Y él y no se dan cuenta que se estaba creando un nuevo Balaguer. Y si se puede hacer paralelamente otra cosa. Él lo hizo. Es decir, además de eso, comenzar a gobernar de verdad, como tú dijiste. Bueno, pero gobierno, una vez dijiste, ¿qué busca Jorge Blanco y Jacobo peleando por el partido? Si ellos lo que deben pelear es si están en el poder. ¿Por qué pelean por el partido? Lo dijiste tú. Bueno, de la incongruencia del PRD, pelear en un partido después de haber conseguido el partido del poder. Por eso salieron del poder. Ya hace tiempo que hice un señalamiento sobre el candidato de hoy de esa fuerza política. Y lo caricaturizaron, lo convirtieron en un eslogan de campaña contraria. Muy lejos de mi interés estaba hacer eso así, que eso terminara así. Pero lo cierto es que el PRD nunca ha llevado al poder a un gobernante óptimo y vinculado con ellos. El propio Juan Bosch, al rato de subir al poder, rompió con Miolán y lo puso en su sitio. Dijo, ese partido, hagan bibliotecas ahí. Eso nunca, aquí no se ve. Pero el objetivo de esa actitud es eliminar competidores, es ambición de no tener competencia en un partido, o es el deseo de seguir y volver. Y ese deseo de seguir y volver realmente es porque se creen predestinados o porque le tienen miedo a salir del poder. Porque no todos quieren seguir, José. Todos quieren seguir. Pero es que hay casos de que no han querido empezar. En el caso de Juan Bosch no quiso empezar. Él luchó 7 meses en el poder para ser expresidente de la República. No empezó nunca a ser presidente. Nunca empezó a ser presidente.
Sí, pero eso que tú estás diciendo, en Y el fue caso de, magnífico en el caso de Hipólito, siempre fue candidato, siendo presidente. Y el presidente Fernández, aún siendo candidato, siempre ha sido presidente. Esa mentalidad realmente es hecha o es espontáneo, que le surge a cada personalidad diferente. Mira, hay que pasar por la presidencia tal vez para saber qué se Ese es- siente llegando y saliendo de esa posición. Y aquí hay pocos que tengan vivos. Vivo hay 4, Vivo hay 4. quizá 3. Bueno, de manera que eso no. El asunto es que independientemente de esos detalles personales, hay 3 candidatos. Uno de esos 3 va a gobernar el país a partir del 16 de agosto de este año. Y no debemos tener miedo que ninguno de los 3, porque van a hacer lo mismo los 3. No, son 3 personas diferentes. Pero van a Y un solo cambiar. Dios verdadero. Y un solo Dios verdadero. Es el solo Dios verdadero. El que empareja sí, la rema. sí, sí. Le pasa la maquinita. Sí. Sí. José, el tema es que Danilo Medina trató de quedarse. No pudo porque vino el de la grama y le dijo, no more. Y Exacto. el hombre buscó un penquito, no eres tú. El Hipólito Mejía vio que a él era muy difícil inventar algo para competir con los otros y le dejó el paso a Luis. Y Leonel insiste en que él es el único que se sienta hoy y comienza a resolver los problemas, que el otro tiene que comenzar a aprender. Y él nació sabiendo. Sí, no, pero él comenzó un día, pero él aprendió bien porque él tenía también. No, él nació sabiendo. No lo nació sabiendo, aprendió en 4 años bien y se puso el flu bien. Y en lo que Danilo nombraba gente y haciendo un partido aparte, porque Danilo le estaba haciendo un partido en la Secretaría de Presidencia y él haciendo funglode y leyendo libros importantes, ¿verdad? Entonces el otro le hizo un partido paralelo. Pero no paralelos. No. Y No ahora, son, no son lelos. no. José, ¿tú estás preocupado por el 5 de junio? Para nada. Nada, ¿verdad? A mí me preocupa qué gabinete va a manejar lo que va a Cada recibir. uno. Va a manejar lo que va a recibir. Porque este gabinete ha demostrado en esta crisis, en esta pandemia, que tiene coherencia. No hay disidencia entre ellos. Bueno, porque Danilo es que está manejándolo todo. Bueno, que la orquesta es el director y los músicos. ¿Cómo? Que la orquesta es el director y los músicos. Desde el primer día dijo, la partitura la pongo yo. Desde el primer día lo dijo. Y ahí nadie tose. Por eso es que le van a pedir cuenta a él de todo. Si tú preguntas en Catalina, él fue el que compró el guayo. Si habla de coronavirus, él es que habla y dice cuál es la situación. Y sí, aquí solamente hay un responsable de todo. Por suerte, hasta ahora, las cosas están saliendo no bien, lo mejor dentro del problema, porque eso hay que ver también. Lo perfecto no existe. El único que hizo un gobierno perfecto durante 57 años fue el doctor Castro en Cuba. Nadie más ha podido hacer un gobierno perfecto. Ajá. Bueno, conquistó la Florida. Bueno, ese es uno de las conquistas. Cuba se expandió. No pudo conquistar África. Eso fue un divertimiento de él. No pudo conquistar Bolivia. Los americanos lo dejaron hacer la guerra a 10.000 kilómetros de distancia. No pudo conquistar Bolivia. Él no tenía aspiraciones de eso. No pudo. Eso fue una forma de salir del Che. No pudo conquistar República Dominicana en el 65 y con Camaño en el 73. En el 65, Fidel Castro se enteró después que tú de que había una revolución en la República Dominicana. De que había un proceso armado en la calle en la República Dominicana.
En la noche del 24 de abril le pasaron la información. Y Santo Domingo se está peleando en la calle. Es decir, No tenía la menor idea de que eso estaba pasando. Es decir, que Fidel Castro no estaba enterado que Peña iba a hacer ese llamamiento a la 1 del día. No, señor. Ni que el pueblo iba a responder en esa forma. Mira, ni Peña Gómez sabía que el pueblo iba a responder de esa forma. Ni sabía lo que era un comando constitucionalista que se armó al otro día, al 26, el 26 ya habían comandos. La estructura de los comandos fue natural, se estructuró sola. Pero se hizo La por palabra parte. comando surge el 28 de abril. Con la invasión. Proclama a Camaño como jefe del movimiento. Un documento firmado por el Comando Militar Constitucionalista, en que estaban los militares principales de la insurrección. Ahí surge la palabra comando y se le puso comando a todas las otras. Pero eso te demuestra que ese movimiento tenía una gran espontaneidad. En ese momento, el elemento aglutinador de ese movimiento fue el retorno a la constitucionalidad con Juan Bosch de presidente. Y a los 10 días, antes de los 10 días, ya no era Juan Bosch el candidato. Y cuando Bosch dice, y cuando Wessing dice, no, es retorno a la constitucionalidad, pero sin Juan Bosch, él lo dijo de una vez. Y le dijeron que dijera. Le dijeron que dijera eso. Claro. O sea, ay, Dios. Hay algo. Si una persona que no vivió esa época, uno ve muchos libros sobre la Revolución de Abril y muchas reseñas, pero ¿usted recomendaría a un autor que por sus condiciones haya sido el más objetivo o quien haya podido tomar más la esencia de lo que sucedió en el momento para haber descrito en un libro? Carlos, eso está fuera de orden totalmente. ¿Cómo es? Ese tema del 24 de abril no es. Sí, claro. José, vamos al de ahora entonces. Vamos al de ahora. ¿Cómo? Vamos al tema de ahora. Porque fíjate una cosa. Aquí se ha manejado la crisis con mejores resultados que en los Estados Unidos de América. Estados Unidos lo único que ha peleado es ser el primero del mundo, el que tiene más muertos. Entonces, el manejo de la crisis aquí no puede ser perfecto porque nada es perfecto y mucho menos en una crisis. Pero los resultados son muy distintos a los resultados de Estados Unidos. Estados Unidos lo único que ha demostrado es que es el país más grande del mundo y todo lo más grande pasa allá. Rompió récord de muertos por una pandemia, o por lo menos por esta pandemia a escala mundial. Porque hay pandemias que no se han contabilizado. Pero en este caso que el rigor de la anotación y del dato ha sido más o menos preciso. Porque hay mucha gente que se muere en su casa de unos dolores y no lo anotan en la lista de la pandemia. Pero los números que sobresalen en todas partes. Entonces, Estados Unidos está en el primer lugar. Rusia está en segundo lugar. Claro. Las poblaciones son más grandes. Los territorios son más grandes. Pero tú puedes hacer una relación de muertos por extensión territorial, de muertos por habitante, y como quiera, Estados Unidos y Rusia son las dos grandes potencias del mundo. Eso te habla de una caducidad de las potencias. Porque la caducidad comienza con los gobiernos. Sí, pero yo no sabía que Suecia y nosotros tenemos casi la misma población y ellos tienen 3.000 muertos. Pero aquí no se hace un Volvo. ¿Aquí? Aquí no se hace un Volvo, aquí se desarma un Volvo. Siguieron haciendo Volvo. Sí, pero aquí se desarma un Volvo, aquí no se hace un Volvo. Allá tú sacas que el manejo de la pandemia fue peor que el de aquí, porque con la misma población y un nivel cultural más alto han tenido más muertos. Eso es un índice del manejo de la pandemia. Suponte que aquí se dupliquen los muertos como consecuencia de la estadística, pero no llega a duplicarse.
Si tú recoges los que de verdad se han muerto por la pandemia, pero que no se registran en la estadística. Pero allá pasa también eso. Allá hay gente que se murió que no está en la estadística completa. Quizás menos que aquí. Igualmente en Estados Unidos. O sea, cuando comenzamos a hablar del médico, de la próstata, de la segunda consulta, era para terminarte diciendo, aquí lo importante es la gestión o el resultado. Tú entiendes que en las tres grandes áreas, en el área de la salud, en el área económico y en el área política, aunque no se va a tener un éxito, se puede decir que se está haciendo lo posible, o tú ves que se están cometiendo errores garrafales y que a tu paciente le están dando, le van a abrir la barriga sin tener nada en la barriga. Tengo que hacer una cita de mi querido Monseñor Arraiz, que me dijo en una oportunidad que habían dos edades en el hombre. Yo lo vi. La edad de la protesta y la edad de la próstata. Son dos edades fundamentales en el hombre. Por los resultados en la República Dominicana, la pandemia se ha manejado adecuadamente. Ha habido armonía entre los elementos del gobierno. El único elemento disonante del gobierno es haber cogido la pandemia para hacer campaña. Han tratado de levantar un candidato que tiene muchas limitaciones acogiéndose a la pandemia. Y eso es mezquino. Eso es mezquino porque se está jugando con la salud, se está jugando con los sentimientos populares y eso hiere a la sociedad. Recuérdate que ya en el 1962, aquí se dijo, si te dan fundita, coge fundita. Y después vota reformista. No, y a la hora de votar, vota por quien tu corazón te diga. Eso no es Juan Bosch. Y así ganó las elecciones en el 62. Eso lo va a hacer el dominicano siempre, en todas las campañas. Pero ayer yo oí a Leonel que dijo vergüenza contra dinero. Lo dijo el presidente Fernández ayer. Él anda con el himno el 14 de junio. Y el color, ¿verdad? El color, bueno, el color estaba vacante. El color lo cogió los social cristianos, lo manosearon, los colores se han cogido. Pero el himno del 14 de junio, no, hombre, no. Eso no se hace. Eso es una pequeñez, como la pequeñez de Gonzalo, de hacer campaña y del otro de caerle atrás. ¿Quién le puede caer atrás a Gonzalo? El candidato oficial, aparte de que él tiene dinero por sí mismo. De manera que eso, pero esos son detalles. Bien, hay una advertencia que queremos hacer. Algunas personas nos llaman. No es que sean desconectados, sino que oyen algunos ruidos y defectos que estamos corrigiendo en el canal Coral. Le pedimos que hasta que corrijamos esos defectos y después volvemos un ratito, sintonicen el canal Carivisión hasta que corrijamos el problema de el 26, canal 26 y Coral está en el 8 y en el 39. Hay un pequeño ruidito que molesta a algunas señoras, que pase al 26 o a Carivisión y en un ratito pueden volver. Vamos a hacer una pausa con